La policía la humilló, pero lo que pasó después te dejará en shock. Una mañana de noviembre en Rostov, recibió a los residentes con un cielo gris y un viento frío que silbaba penetrantemente entre los rascacielos del Distrito Central. En la Plaza de la Revolución, uno de los puntos más animados de la ciudad, la vida ya bullía desde temprano. Los comerciantes desplegaban sus mercancías, los estudiantes se apresuraban a sus clases, y los jubilados paseaban tranquilamente, charlando sobre las últimas noticias. Fue en este día laboral sin nada de particular, que no prometía contratiempos, cuando la coronel Marina Vorontsova decidió pasear por el centro de la ciudad con ropa de civil. Vestía un sencillo abrigo gris, vaqueros oscuros y botas cómodas. Nada en ella delataba a una oficial militar de alto rango con 20 años de servicio y una reputación impecable. Marina acababa de salir de una librería, con un pequeño paquete de nuevas ediciones de historia militar en las manos, cuando un fuerte grito a sus espaldas atrajo su atención. Al darse la vuelta, vio como 3 policías uniformados se dirigían rápidamente hacia ella, apartando a los transeúntes y moviéndose claramente de forma intencionada en su dirección. El mayor de ellos, un hombre corpulento de unos 40 años con facciones rudas y ojos pequeños que la taladraban con una mirada penetrante, ya desde lejos comenzó a señalarla con el dedo y a gritar algo a sus colegas. No olvide suscribirse al canal y darle me gusta para no perderse la continuación de esta increíble historia. Su apoyo es muy importante para nosotros. Cuando los policías se acercaron, Marina sintió inmediatamente que algo andaba mal. En las miradas de los 3 se leía una agresión descarada, un deseo de afirmarse, de demostrar autoridad. El mayor, cuya placa decía Petrov Ai, sin saludo ni explicación, la agarró del brazo y la giró bruscamente de cara al escaparate de la tienda más cercana. Su voz era fuerte, calculada para atraer la atención de los transeúntes. Ciudadana, está detenida bajo sospecha de robo de mercancía de la tienda Electrodomésticos. Exigimos que muestre inmediatamente el contenido de su bolso. Marina, aturdida por tanta insolencia, intentó explicar tranquilamente la situación. Pero el segundo policía, Oleg Melnikov, un moreno de estatura media con un fino bigote y una mueca maliciosa en el rostro, ya le había arrebatado el bolso de las manos y comenzó a vaciar ostentosamente su contenido directamente sobre el asfalto. Libros, documentos, neceser, llaves. Todo voló hacia la sucia acera a los pies de los curiosos reunidos. El tercer policía, un joven llamado Sergei Dronov, con movimientos nerviosos y un tic en el ojo, mientras tanto ya sacaba las esposas, claramente preparándose para usarlas. La plaza comenzó a llenarse de curiosos. Decenas de personas se detuvieron, formando un denso círculo alrededor de lo que estaba sucediendo. Algunos ya sacaban sus teléfonos para grabar un video. Otros conversaban con sus vecinos, tratando de entender qué pasaba. Marina, manteniendo la calma exterior a pesar de la tormenta de indignación y rabia que bullía en su interior, se llevó lentamente la mano al bolsillo interior de su abrigo. «¡No se mueva, manos a la vista!», gritó Petrov, tirándole bruscamente del brazo y pegándola al escaparate con tal fuerza que Marina sintió dolor en el hombro. «Estoy sacando mi identificación oficial», dijo ella con firmeza, tratando de no levantar la voz. «Soy coronel de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Vorontsova Marina Olegovna. Número de servicio 8047562. Y exijo que detenga este atropello de inmediato». Su voz estaba llena de la autoridad y confianza que solo se adquieren con años al mando de cientos de subordinados. Pero los 3 policías, al parecer, solo se encendieron aún más con sus palabras. Petrov le arrebató la identificación roja de las manos, la hojeó con desdén y con una mueca de desprecio, se la lanzó a su colega. «Mira, Oleg, tenemos aquí a una persona de alto rango. Cree que las credenciales militares le dan derecho a robar». Melnikov siguió el tono burlón. «¿Sí? ¿Cuántas identificaciones falsas como estas hemos visto ya? Cada 2 por 3, un delincuente intenta ampararse en un uniforme militar o documentos falsificados.
La multitud alrededor crecía, y Marina se daba cuenta con horror de que la situación se salía de control. Los transeúntes comenzaron a susurrar. Algunos ya creían a los policías y le lanzaban miradas de condena. Una anciana con un pañuelo en la cabeza protestó en voz alta. «A esto hemos llegado. Hasta usan el uniforme militar para sus sucios asuntos. ¡Qué vergüenza y deshonra!». Un joven con chándal gritó. «¡Eso es, polis! ¡Arrestad a la ladrona! Estamos hartos de estos sinvergüenzas». Cada palabra así golpeaba a Marina más fuerte que cualquier golpe físico. Ella, que había dedicado toda su vida al servicio de la patria, había participado en 2 operaciones militares, había comandado un batallón en las condiciones más difíciles, y había recibido numerosas condecoraciones y reconocimientos. Ahora estaba en la plaza central de su ciudad como una delincuente común. Pero lo peor estaba por venir. Petrov, disfrutando claramente del momento y del poder que le otorgaba el uniforme, dio un paso atrás y ordenó en voz alta: «¡De rodillas! ¡Manos a la cabeza inmediatamente!». Marina se quedó paralizada. Fue un momento decisivo. Arrodillarse en el sucio asfalto ante decenas de testigos, ante esa multitud que ya estaba lista para despedazarla con sus palabras, significaba una humillación total, la admisión de una culpa que no existía. «No soy una delincuente», dijo ella con firmeza. «De rodillas, he dicho. ¿O quieres que usemos la fuerza?». Petrov ya había puesto la mano en su porra. Melnikov y Dronov se acercaron por ambos lados. Sus manos también se dirigieron a las armas de sus cinturones. Marina miró la plaza. Decenas de ojos la observaban. Decenas de teléfonos grababan lo que sucedía. Entendió que cualquier resistencia en ese momento sería interpretada en su contra. Lentamente, superando cada célula de su cuerpo que gritaba en protesta, se arrodilló primero sobre una rodilla, luego sobre la otra. El frío asfalto de noviembre le quemó las rodillas incluso a través de los vaqueros. Puso las manos detrás de la cabeza, como exigían los policías. La multitud jadeó. Algunos comenzaron a grabar aún más activamente. Petrov se acercó por detrás y le puso una mano pesada en el hombro, como demostrando su superioridad. «Así está mejor, ciudadana coronel», siseó con burla. «Ahora redactaremos un informe y te irás a la comisaría a dar explicaciones. Quizá allí tus credenciales falsas no sirvan». Melnikov ya sacaba una libreta, fingiendo anotar algunas declaraciones. Dronov seguía con las esposas listas. Sus manos temblaban ligeramente, ya sea por la emoción o por la expectación. Marina permaneció de rodillas durante exactamente 3 minutos. Los 3 minutos más largos de su vida. Cada segundo se arrastraba como una hora. Sentía cómo la humillación le quemaba el alma. Cómo la vergüenza, no por ella, sino por esos hombres de uniforme, por el sistema que permitía algo así, la asfixiaba más que cualquier esposa. Pero en lo más profundo de su ser, donde vivía su temple militar y su carácter inquebrantable, ya nacía otro sentimiento, una decisión fría y calculada. Esos 3 no sabían con quién se habían metido. No imaginaban qué cadena de eventos acababan de desencadenar. Marina no pensaba conformarse con esa humillación. No pensaba callar y tragarse la ofensa. Tenía los medios, el poder y la gente dispuesta a cumplir cualquier orden suya. Y ahora, arrodillada en medio de la Plaza de la Revolución, ya marcaba mentalmente un número de teléfono que cambiaría esa situación de forma radical y para siempre. Su mano derecha se deslizó lentamente hacia el bolsillo donde estaba su teléfono móvil. Una sola llamada. Solo necesitaba una llamada para que esos 3 se arrepintieran de cada segundo de lo que estaban haciendo. Arrodillada en medio de la Plaza de la Revolución, rodeada por decenas de ojos curiosos y lentes de teléfonos inteligentes, Marina Vorontsova sintió cómo en su interior no crecía el pánico ni la desesperación, sino una determinación fría y calibrada. Sus dedos, que aún estaban detrás de su cabeza por orden de los policías, comenzaron a deslizarse lenta e imperceptiblemente hacia el bolsillo interior de su abrigo. Dmitri Petrov seguía hablando con voz fuerte y engreída.
disfrutando claramente de la atención de la multitud reunida y demostrando su poder sobre la delincuente. Oleg Melnikov ya había comenzado a rellenar unos papeles en una tableta, mirándola de vez en cuando con una mueca triunfante. Y el joven Sergei Dronov seguía manoseando nerviosamente las esposas en sus manos, esperando claramente la orden de ponérselas en las muñecas a la coronel. Ninguno de los tres notó cómo Marina sacó su teléfono de servicio del bolsillo. Un dispositivo blindado de color negro con una carcasa reforzada y un sistema de comunicación especial. Su pulgar encontró con seguridad el número correcto en la lista de marcación rápida, el segundo de arriba, marcado simplemente como Romanov M. Sin mirar la pantalla, confiando solo en la memoria muscular, desarrollada a lo largo de años de servicio, presionó el botón verde de llamada y se llevó el teléfono al oído, todavía en la humillante postura de rodillas. Los timbres del teléfono sonaron solo 2 veces antes de que una conocida voz masculina y grave respondiera. Teniente Coronel Romanov, al habla. Camarada coronel. Incluso a través de la conexión telefónica se sentía el aplomo y la disciplina de ese hombre, veterano de numerosas operaciones, su mano derecha y el oficial más confiable del batallón. Maxim Olegovich, dijo Marina con voz firme, con tintes de acero. La misma voz con la que daba órdenes en las situaciones más críticas. Plaza de la Revolución, Fuente Central. 3 agentes de policía están usando violencia injustificada y humillación pública contra mí. Exijo la llegada inmediata del pelotón de guardia al completo y armado. Tiempo de ejecución, 15 minutos. Repito, 15 minutos, no más. Es una orden. Al otro lado de la línea hubo un segundo de silencio. Luego, Romanov respondió con firmeza y claridad, sin preguntas adicionales. Recibido, camarada coronel. Partimos de inmediato. La comunicación se cortó. Marina guardó lentamente el teléfono en su bolsillo. Y solo entonces, Petrov notó que ella acababa de hablar con alguien. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿A quién llamaste?, gruñó, dando un paso adelante y agarrándola bruscamente del hombro. ¿Quizá les diste la señal a tus cómplices? Melnikov, anota esto. La sospechosa intentó contactar con personas no identificadas, posiblemente para la destrucción de pruebas o la organización de una fuga. Su voz estaba llena de falsa indignación. Claramente se había metido en el papel de defensor de la ley. La multitud alrededor seguía creciendo. Ya había alrededor de un centenar de personas formando un círculo denso alrededor del lugar del incidente. Algunos transeúntes comenzaron a gritar sus comentarios. «¡Eso es! ¡No la dejen llamar! ¡Confisquen el teléfono! ¡Llévenla a la comisaría!» Zamás Monalat. ¿Por qué tanta ceremonia? La atmósfera se caldeaba, y los 3 policías se sentían cada vez más seguros, viendo el apoyo de la multitud. Marina, por su parte, seguía de rodillas, ahora con una expresión de completa serenidad, casi de placidez. Incluso se permitió una sonrisa apenas perceptible que desconcertó a Melnikov. ¿Qué sonríes? Ciudadana delincuente, replicó con sarcasmo. ¿Crees que tus amigos te salvarán? A gente como tú la atrapamos todos los días. Marina no respondió. Simplemente miró hacia la carretera que conducía a la plaza desde la dirección de la ciudad militar, que estaba a solo 7 kilómetros de allí. Sus relojes internos, afinados por años de servicio militar, contaban los segundos sin error. Pasó 1 minuto, 2, 3. Petrov ya había comenzado a rellenar un informe. Dronov fotografiaba las pruebas, su bolso y las cosas esparcidas, y Melnikov seguía interrogando a los testigos de la multitud, tratando de encontrar a quienes la habían visto salir de la tienda con lo robado. Por supuesto, no se encontraron tales testigos, porque no hubo ningún robo. Pero eso importaba poco a los 3 guardianes del orden. Pasaron 5 minutos, 7. Marina escuchó un sonido apenas perceptible en la distancia, un ronroneo grave de potentes motores diésel. Su sonrisa se hizo un poco más amplia. 8 minutos. 9. El ronroneo se intensificó,
y ahora otros en la plaza también comenzaron a escucharlo. Algunos se giraban hacia el sonido con curiosidad. 10 minutos. El sonido se convirtió en un verdadero rugido. Muchas máquinas pesadas se acercaban a la plaza a gran velocidad. 11 minutos. Y entonces, en la Plaza de la Revolución, desde diferentes direcciones, como si fuera parte de un plan táctico previamente elaborado, comenzaron a entrar vehículos militares. Primero apareció un Ural blindado de color verde oscuro, con los distintivos del 4º Batallón de Propósito Especial. Le seguían otros 4 camiones iguales, y 2 UAC militares cerraban la columna. Los 6 vehículos se detuvieron con un chirrido de frenos, formando un perímetro perfecto alrededor del lugar donde se desarrollaba la escena con los policías. Los motores se apagaron sincrónicamente, y en el silencio momentáneo que siguió, solo se escuchó el sonido de las puertas abriéndose y el tintineo del equipo metálico. De los vehículos comenzaron a saltar soldados uno tras otro. Rápidamente, de forma organizada, como en un ejercicio. 20 hombres con equipo de combate completo, camuflados, con fusiles de asalto AK-74M al hombro, chalecos antibalas y cascos. Sus botas resonaban en el asfalto con un ritmo perfecto, creando una cacofonía aterradora de poder militar. La multitud de civiles jadeó y comenzó a retroceder. La gente se apartó en pánico, despejando el espacio. Muchos escondieron sus teléfonos, otros, por el contrario, comenzaron a grabar aún más activamente, comprendiendo que algo extraordinario estaba sucediendo. Del último UAZ salió un hombre con uniforme de oficial, alto, de unos 2 metros de estatura, con hombros anchos y el aplomo de un militar de carrera. En sus hombreras brillaban las estrellas de teniente coronel. Era Maxim Olegovich Romanov, un veterano de 42 años que había pasado por Chechenia, Siria y numerosas operaciones secretas de las que no se escribía en los periódicos. Su rostro, de facciones duras y una cicatriz sobre la ceja izquierda, no expresaba ninguna emoción, pero sus ojos, fríos y grises, escaneaban la situación con la precisión profesional de un francotirador. Recorrió la plaza con la mirada. Notó a su comandante de rodillas, a los 3 policías y a la multitud, y su mandíbula se tensó con tanta fuerza que los músculos faciales se marcaron bajo la piel. Pelotón, en línea, a cordón en el perímetro. Ordenó con una voz que no admitía objeciones. Los soldados se alinearon instantáneamente en 2 filas, rodeando a los policías y a Marina. Los fusiles estaban en posición de combate. Los cañones, por ahora, estaban bajados, pero los dedos estaban cerca de los gatillos. La escena era impresionante y aterradora al mismo tiempo. 20 máquinas de matar entrenadas contra 3 policías desconcertados con uniformes comunes. Petrov, Melnikov y Dronov, como si se hubieran petrificado. Sus rostros cambiaron en segundos de la perplejidad a la comprensión, de la comprensión al horror. Petrov soltó la tableta con el informe, y ésta cayó con un golpe sordo en el asfalto. Melnikov dio un paso atrás involuntariamente. Su mano se crispó hacia la funda de su arma reglamentaria, pero se detuvo a medio camino. Comprendía perfectamente que cualquier movimiento hacia su arma en esa situación sería el último de su vida. Dronov se puso pálido como la cal. Las esposas se le escaparon de sus manos temblorosas y rodaron con un tintineo metálico por el empedrado. El teniente coronel Romanov, lentamente, con una calma exagerada, pasó entre las filas de sus soldados y se detuvo a exactamente 2 metros de los policías. Su estatura y figura masiva literalmente los dominaban, creando una presión psicológica. «Señores, oficiales de policía», comenzó con una voz baja, pero claramente audible para todos, en la que resonaba una ira apenas contenida. «Acaban de humillar a una coronel de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, una oficial con 20 años de servicio, caballero de la Orden al Coraje y de 2 órdenes al Mérito Militar. Una persona que ha pasado por fuego y agua, defendiendo este país mientras ustedes, quizás, todavía estaban en la escuela». Hizo una pausa, dando tiempo a que las palabras calaran en la mente de los pálidos policías.
y luego continuó. En nombre del mando militar y basándose en el artículo 328 del Código Penal de la Federación Rusa sobre delitos contra el servicio militar, el artículo 286 sobre el abuso de autoridad y el artículo 319 sobre la ofensa a un representante de la autoridad, los pongo bajo jurisdicción militar para su inmediato traslado a la base militar, para la toma de declaraciones y el consiguiente proceso. Romanov se volvió hacia sus osdiantos soldados. Sargento Ivanov, Cabo Sidorov, desarmen a los detenidos, pónganles las esposas, condúzcanlos al tercer vehículo bajo custodia. 2 soldados corpulentos cumplieron la orden al instante. Se acercaron a los policías, que ni siquiera intentaron resistirse, y confiscaron metódicamente sus armas reglamentarias, porras y radios. Luego los giraron de cara a la pared del edificio más cercano, y les pusieron las esposas, las mismas que un minuto antes Dronov se disponía a ponerle a Marina. El simbolismo del momento no pasó desapercibido para la multitud, y alguien incluso emitió un grito de aprobación. Solo después de que los policías fueron neutralizados y llevados a los vehículos militares, Romanov se acercó a Marina, que seguía de rodillas. Se puso firme y saludó con precisión militar. «Camarada coronel, el teniente coronel Romanov ha llegado con el pelotón de guardia por su orden. La amenaza ha sido neutralizada. Los infractores han sido detenidos». Marina se levantó lentamente de rodillas, se sacudió los vaqueros y se irguió en toda su estatura. En la plaza reinaba un silencio absoluto. Hasta los pájaros, al parecer, habían dejado de cantar. Todas las miradas estaban puestas en ella. Marina Vorontsova se levantó lentamente de rodillas, sacudiéndose el polvo y la suciedad de los vaqueros. Sus movimientos estaban llenos de dignidad y una ira contenida. El dolor en las rodillas por el frío asfalto aún palpitaba, pero ella no lo mostraba. Años de disciplina militar le habían enseñado a ocultar la incomodidad física. Recorrió con la mirada la Plaza de la Revolución, que hacía apenas unos minutos había sido el lugar de su humillación pública, y ahora se había convertido en una demostración de poder militar y justicia. 20 soldados con equipo de combate completo permanecían inmóviles, formando un perímetro impenetrable alrededor de la parte central de la plaza. La multitud de curiosos, que no hacía mucho la miraba con condena, ahora guardaba un silencio reverente. Muchos bajaron la mirada. Algunos abandonaban la plaza apresuradamente, claramente sin querer ser testigos de lo que seguiría. Los 3 policías, Dmitri Petrov, Oleg Melnikov y Sergei Dronov, estaban de cara a la pared de ladrillo del edificio del banco. Sus manos estaban atadas a la espalda con esposas, las mismas esposas con las que ellos pretendían atarla a ella. Sus armas reglamentarias, porras, radios e incluso sus teléfonos personales ya habían sido confiscados y guardados en un contenedor especial por uno de los soldados. Petrov, que hacía unos minutos era tan engreído y agresivo, ahora tragaba saliva convulsivamente. Su voluminoso cuello estaba cubierto de manchas rojas por la tensión nerviosa. Melnikov temblaba ligeramente, y el joven Dronov incluso parecía que iba a perder el conocimiento. Su rostro había adquirido un tono verdoso malsano. El teniente coronel Maxim Romanov estaba junto a Marina. Su figura masiva irradiaba la tranquila confianza de un militar profesional, que había visto de todo en la vida y a quien ya nada podía sorprender. Le entregó a Marina su identificación, que Petrov tan despreocupadamente había lanzado a su colega, y su bolso con todas sus pertenencias, que los soldados habían recogido cuidadosamente del asfalto. «Camarada coronel, lamento no haber podido llegar antes», dijo en voz baja para que solo ella lo oyera. «Salimos 3 minutos después de su llamada, pero tuvimos que abrirnos paso entre los atascos de la Avenida de la Paz». En su voz se notaba un sincero pesar, aunque objetivamente había cumplido la orden en un tiempo récord. 11 minutos desde la llamada hasta la llegada al lugar. Era un logro casi increíble en condiciones urbanas. Marina asintió, tomando sus cosas.
Sus dedos apretaron la identificación tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Llegó a tiempo, Maxim Olegovich. Más que a tiempo. Se giró hacia los policías detenidos, y su voz, cuando habló, era fría como el invierno siberiano. Giren a los detenidos de cara a mí. Inmediatamente. 2 soldados cumplieron la orden a la velocidad del rayo, girando bruscamente a los policías. Petrov, Melnikov y Dronov ahora estaban de cara a Marina, y lo que vieron en sus ojos los hizo estremecerse aún más. No era la mirada de una persona simplemente enojada, era la mirada de una comandante que había visto la muerte, había dado órdenes de las que dependían las vidas de cientos de personas, y que ahora había tomado una decisión sobre el destino de 3 insignificantes gusanos que se habían atrevido a pisotear su honor. «Ustedes», comenzó ella, dando un paso adelante. Su voz era baja, pero cada palabra cortaba como una cuchilla. «Acaban de cometer uno de los mayores errores de sus miserables vidas. Han humillado a una oficial del ejército ruso. Me han obligado a arrodillarme en esta plaza ante un centenar de testigos. Me han acusado de robo sin tener una sola prueba. Han ignorado mi identificación de servicio, llamándola falsa. Han usado fuerza física contra mí sin fundamentos legales». Dio otro paso. Ahora su rostro estaba a medio metro del pálido Petrov. ¿Saben lo que significa el artículo 319 del Código Penal? Ofensa pública a un representante de la autoridad en el cumplimiento de sus deberes oficiales. Y el artículo 286. Abuso de autoridad con uso de violencia. Y el artículo 330. Usurpación de funciones cometida con uso de violencia o con amenaza de su uso. Petrov intentó decir algo. Sus labios se movieron. De su garganta se escapó un ronquido. No sabíamos, pensábamos. Pero Marina lo interrumpió con un gesto brusco de la mano. Cállense. No pensaron. Ni siquiera son capaces de pensar. Son una deshonra para el uniforme policial que llevan. Son esas criaturas corruptas, engreídas y ebrias de poder, por culpa de las cuales la gente deja de creer en la ley y la justicia. Su voz se elevó, y ahora todos en la plaza escuchaban cada palabra. ¿A cuántas personas más han humillado así? ¿Cuántos ciudadanos inocentes se arrodillaron ante ustedes, sin poder llamar y pedir ayuda a un batallón entero? ¿Cuántas vidas han arruinado con su insolencia y anarquía? Las preguntas caían como granizo, y no había respuesta para ninguna de ellas. Solo un patético silencio y temblor en las rodillas de los 3 policías. Melnikov incluso comenzó a sollozar. Las lágrimas corrían por sus mejillas, extendiendo la suciedad del asfalto que había quedado en su rostro cuando lo pegaron a la pared. Dronov simplemente estaba con los ojos cerrados. Sus labios se movían en silencio. Posiblemente rezaba o simplemente repetía para sí mismo un mantra tranquilizador. Romanov se acercó a Marina y le informó en voz baja. «Camarada coronel, el vehículo para el transporte de los detenidos está listo. Recomiendo llevarlos inmediatamente a la base antes de que llegue la dirección del UMIVD local. A juzgar por la actividad de radio que interceptaron nuestros operadores de comunicaciones, ya han comenzado a buscarlos». Marina asintió. Pero antes de dar la orden correspondiente, hizo algo más. Sacó su teléfono y encendió la cámara. «Ahora cada uno de ustedes repetirá lo siguiente», dijo, apuntando el objetivo a los policías. «Yo, diga su nombre completo y cargo. Reconozco haber cometido actos ilegales contra la coronel de las Fuerzas Armadas rusas, Vorontsova Marina Olegovna, que consistieron en humillación pública, falsa acusación y uso de fuerza física sin fundamento legal. Soy consciente de la gravedad de mi falta y estoy dispuesto a asumir la pena de acuerdo con la legislación de la Federación Rusa». Petrov intentó oponerse. «No diré eso. No tiene derecho a grabarnos sin consentimiento». Marina sonrió fríamente. «Sargento Mayor Ivanov, si el detenido Petrov no comienza a hablar en 10 segundos, aplique una llave de dolor permitida por el reglamento del servicio de guardia». Ivanov
un soldado corpulento con una cicatriz en la mejilla, dio un paso adelante y agarró la mano esposada de Petrov, quien aulló de dolor. «Bien, bien, lo diré», gritó el policía. Uno a uno, los tres pronunciaron las palabras requeridas ante la cámara. Sus voces temblaban, las palabras se atropellaban. Pero Marina les hizo repetir pacientemente hasta obtener una grabación clara y legible de cada uno. Este video se convertiría en una prueba irrefutable en el proceso judicial venidero, una prueba que sería imposible refutar o ignorar. Cuando la grabación terminó, Marina asintió a Romanov. Cargarlos en el vehículo, escolta, 6 hombres, fusiles listos para disparar. Si alguien intenta detener la columna o liberar a los detenidos, actúen según el reglamento de seguridad de instalaciones militares. Era una amenaza clara de uso de armas, y todos los presentes lo entendieron perfectamente. Los soldados tomaron a los policías por los brazos y los llevaron a uno de los Ural, Petrov, que aún intentaba conservar los últimos vestigios de dignidad. Caminaba con la cabeza alta, pero sus piernas temblorosas delataban su verdadero estado. Melnikov lloraba abiertamente. Tuvieron que arrastrarlo prácticamente. Dronov caminaba como un zombi, con la mirada vacía, completamente destrozado por lo sucedido. La multitud en la plaza comenzó a dispersarse, pero muchos se quedaron, discutiendo lo que habían visto. Marina oyó fragmentos de conversaciones. «Vaya, qué giro. Hizo lo correcto. No hay por qué humillar a la gente. Y yo lo dije desde el principio. Ella no parecía una delincuente. ¿Qué les pasará ahora?». La última pregunta quedó en el aire, y Marina sabía exactamente la respuesta. Les pasaría exactamente lo que se merecían. La Fiscalía Militar no perdona las ofensas contra el cuerpo de oficiales. Las pruebas eran irrefutables. Decenas de testigos, grabaciones de video de los teléfonos de los transeúntes, grabaciones de las cámaras de vigilancia de la plaza, y ahora también las propias confesiones de los policías. Pasarían los próximos años tras las rejas. Sus carreras en la policía terminaron en el momento en que decidieron que el uniforme les daba derecho a humillar a quien quisieran impunemente. Romanov dio las últimas órdenes a su gente, y la columna comenzó a prepararse para la partida. Los motores de los Ural y Oaset arrancaron casi sincrónicamente, creando un potente rugido que resonó en la plaza. Marina estaba en el centro de ese ballet militar, observando cómo sus órdenes se ejecutaban con una precisión impecable. Cada soldado conocía su lugar. Cada acción había sido practicada hasta el automatismo. Era fuerza. Era disciplina. Era el poder de un ejército que se había levantado para defender a su oficial. Y en ese momento, Marina sintió como la humillación que le quemaba el alma hacía unos minutos comenzaba a retroceder, dando paso a un sentimiento de justicia. La justicia había prevalecido. No fue rápido, no fue fácil, pero prevaleció. 15 minutos después, la columna estaba lista para partir. Romanov se acercó a Marina y saludó. «Camarada coronel, permiso para regresar a la base con los detenidos». Marina devolvió el saludo. «Autorizo que los detenidos sean colocados en la sala de guardia bajo estricta vigilancia. Dentro de 2 horas llegaré personalmente para realizar el interrogatorio inicial. Informe inmediatamente de lo sucedido al comandante de la división, Mayor General Pavlov, y a la Fiscalía Militar del Distrito Militar Sur. Eso es todo, teniente coronel». Romanov volvió a saludar, se dio la vuelta y se dirigió a su vehículo. Los soldados ya habían ocupado sus lugares en las cajas de los camiones. En el Ural central, bajo guardia, estaban sentados los 3 ex policías, cuyas vidas acababan de cambiar irrevocablemente. La columna se puso en marcha, y los potentes vehículos militares salieron lentamente de la Plaza de la Revolución, dejando tras de sí una nube de gases de escape, y a los atónitos testigos de la increíble escena que acababan de presenciar. Habían pasado exactamente 3 semanas desde aquella memorable mañana de noviembre, en la Plaza de la Revolución. 3 semanas durante las cuales el mecanismo de la justicia militar funcionó con la precisión impecable de un reloj suizo.
Dmitry Petrov, Oleg Melnikov y Sergei Dronov permanecieron detenidos durante todo ese tiempo en la sala de guardia de la base militar bajo vigilancia las 24 horas. Fueron interrogados por investigadores militares y se entrevistaron con ellos representantes de la Fiscalía Militar del Distrito Militar Sur. Sus declaraciones fueron cotejadas con las de decenas de testigos del incidente. Cada detalle de aquella mañana fue analizado con lupa. Cada una de sus acciones fue documentada y clasificada según los artículos correspondientes del Código Penal. Las grabaciones de video de los teléfonos de los transeúntes, que habían filmado tan activamente la humillación de Marina Vorontsova, se convirtieron ahora en las principales pruebas de su culpabilidad. Las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la ciudad confirmaron cada palabra de la acusación. Sus propias confesiones, grabadas en el teléfono de Marina directamente en la plaza, se convirtieron en el último clavo en el ataúd de sus carreras y su libertad. La defensa no tenía argumentos. No había circunstancias atenuantes. No había forma de justificar o al menos explicar sus acciones. Habían abusado de su autoridad. Habían utilizado violencia ilegal. Habían humillado públicamente a una oficial de las Fuerzas Armadas y por ello debían responder con todo el rigor de la ley. Amigos, esta historia se vuelve cada vez más fascinante. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta para seguir el desarrollo de los acontecimientos. Hagan clic en la campana para no perderse las próximas partes de esta increíble historia. Su apoyo es muy importante para nosotros. El juicio tuvo lugar en el edificio del Tribunal Militar de la Guarnición de Rostov, en una espaciosa sala con techos altos y retratos de destacados líderes militares en las paredes. El proceso fue a puerta cerrada para el público en general, pero estuvieron presentes representantes de la prensa, acreditados por el Departamento Militar. Varios oficiales de la Unidad de Marina, representantes del Ministerio del Interior de Rusia y, por supuesto, la propia víctima, la coronel Vorontsova, con uniforme de gala y todas sus condecoraciones en el pecho, se sentó en la primera fila. La espalda recta, el rostro imperturbable, pero sus ojos seguían atentamente cada movimiento en la sala. A su lado se sentó el teniente coronel Maxim Romanov, también con uniforme de gala. Su presencia era un apoyo silencioso y un recordatorio de que el ejército apoya a sus oficiales. Los tres acusados se sentaron en el banquillo de los acusados. Sus rostros estaban grises por las noches de insomnio y el estrés de las últimas 3 semanas. Petrov había perdido unos 10 kilos. Su antes rolliza cara se había demacrado. Tenía los ojos hundidos. Melnikov parecía aún peor. Sus manos temblaban ligeramente. Se lamía constantemente los labios secos y evitaba mirar a la Marina. El joven Dronov, que apenas tenía 26 años, parecía haber envejecido 10. En esas 3 semanas, su cabello había empezado a encanecer en las sienes y en sus ojos se leía una desesperación total. El juez, coronel de justicia Sergei Anatolievich Novikov, un hombre de unos 50 años con canas y una mirada penetrante bajo sus espesas cejas, entró en la sala exactamente a las 10 de la mañana. Todos los presentes se pusieron de pie por orden del secretario del tribunal. Novikov tomó su asiento en la alta tribuna del juez, recorrió la sala con una mirada estricta y declaró abierta la sesión. Su voz era grave y autoritaria. Cada palabra resonaba con el peso de los años vividos y las sentencias dictadas. Se escucha el caso penal número 2845-V, por la acusación de los ciudadanos. Petrov, Dmitry Vladimirovich. Melnikov Oleg Igorevich y Dronov Sergei Andreevich, de haber cometido crímenes previstos en el artículo 286, parte 3, punto A, del Código Penal de la Federación Rusa. Abuso de autoridad con uso de violencia. Artículo 319 del Código Penal de la Federación Rusa. Ofensa pública a un representante de la autoridad en el cumplimiento de sus deberes oficiales. Y también el artículo 330, parte 2 del Código Penal de la Federación Rusa. Usurpación de funciones cometida con uso de violencia. El secretario leyó la composición del tribunal.
Presentó a la fiscal, teniente coronel de justicia Elena Viktorovna Smirnova, una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en un moño estricto y una expresión implacable, y a los abogados de los acusados, 3 juristas civiles que ya sabían que el caso estaba perdido, pero que estaban obligados a cumplir con su trabajo. El proceso comenzó con la lectura de la acusación. La fiscal Smirnova se levantó y comenzó a exponer metódicamente, punto por punto, la esencia del caso. Su voz era firme, profesional, pero detrás de ese profesionalismo se sentía una profunda indignación por las acciones de los acusados. Relató aquella mañana en la Plaza de la Revolución cómo los 3 policías, sin ningún fundamento legal, detuvieron a la coronel Vorontsova, la acusaron de un robo que no existía, ignoraron su identificación de servicio, usaron fuerza física contra ella, obligándola a arrodillarse ante una multitud de varias decenas de personas, humillando y deshonrando públicamente a una oficial que había dedicado 20 años de su vida al servicio de la patria. Smirnova enumeró todas las pruebas, 23 grabaciones de video de los teléfonos de los testigos, 4 grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la ciudad, declaraciones de 72 testigos, registradas por los investigadores militares, las propias confesiones de los acusados, realizadas en el lugar de los hechos. Cada prueba era concluyente, cada testimonio era irrefutable. Cuando la fiscal terminó su exposición, que duró casi 1 hora, un pesado silencio se cernió en la sala. Incluso los abogados de los acusados estaban sentados con rostros sombríos, comprendiendo que prácticamente no había nada ni nadie que defender. Luego comenzó la presentación de pruebas. En una gran pantalla, instalada en la sala, comenzaron a mostrarse las grabaciones de video. El primer video fue tomado por un estudiante que casualmente se encontraba en la plaza esa mañana. En la grabación se veía claramente cómo Petrov agarraba bruscamente a Marina del brazo, cómo Melnikov vaciaba el contenido de su bolso sobre el asfalto, cómo los 3 ignoraban sus intentos de mostrar su identificación. El audio era de mala calidad, pero las palabras de Petrov, ¿crees que las credenciales militares te dan derecho a robar?, se escuchaban con total claridad. El segundo video mostraba el momento más humillante, cómo Marina, bajo presión y amenazas, se arrodillaba lentamente. La cámara temblaba en las manos del que grababa, pero el rostro de la coronel estaba en el encuadre. En él se leía dolor, humillación y una ira contenida. En la sala del tribunal, alguien jadeó en voz baja. El tercer video capturó la llegada de la columna militar y la posterior detención de los policías. Este video era casi cinematográfico por su dramatismo. Los potentes vehículos militares, los soldados con equipo completo, los rostros pálidos de los policías que comprendieron la magnitud de su error. El juez Novikov miraba la pantalla con rostro de piedra, pero sus dedos, entrelazados sobre la mesa, se tensaron tanto que sus nudillos se pusieron blancos. Cuando los videos terminaron, ordenó que se leyeran las declaraciones de los testigos. El secretario comenzó a leer las declaraciones una tras otra. La jubilada María Stepanovna Kuznetsova, de 73 años. Vi cómo los policías trataban bruscamente a esa mujer. Ella intentaba explicarles algo, mostraba unos documentos, pero ellos no escuchaban. Uno de ellos incluso la empujó. Me dio vergüenza por nuestros policías. El estudiante de la Universidad Técnica Oleg Safonov, de 21 años. Era como un espectáculo. Los policías claramente disfrutaban del momento, demostraban su poder. Cuando la mujer se arrodilló, sentí que algo andaba mal, pero no sabía qué hacer. El empresario Víctor Anatolievich Lebedev, de 45 años. Llevo 15 años vendiendo en esta plaza y conozco a estos policías. A menudo abusan de su autoridad, tratan mal a la gente, extorsionan a los comerciantes. Pero lo que hicieron ese día superó todo. Cruzaron la línea. Las declaraciones se sucedían una tras otra, y el panorama se volvía cada vez más claro. Los 3 policías habían abusado sistemáticamente de su autoridad, y el incidente con Marina fue solo la culminación de su anarquía.
Entonces, la palabra fue para los abogados. Primero habló el defensor de Petrov, un jurista no muy joven de apellido Sacharov, quien claramente había aceptado el caso solo por dinero. Intentó construir la defensa argumentando que su defendido actuó dentro de sus atribuciones, verificando información sobre un posible robo, y que la situación simplemente se salió de control. Pero la fiscal Smirnova destrozó instantáneamente esta línea de defensa con una pregunta. Estimado colega, ¿dónde está el acta de detención? ¿Dónde está la resolución para iniciar el caso? ¿Dónde hay al menos testigos de que la víctima robó algo? Sacharov calló, sin encontrar qué responder. El abogado de Melnikov intentó argumentar que su cliente simplemente cumplía órdenes de su superior, Petrov, pero el juez interrumpió bruscamente este intento. El artículo 42 del Código Penal de la Federación Rusa establece claramente que el cumplimiento de órdenes manifiestamente ilegales es motivo de responsabilidad penal. Su cliente no es un soldado que obedece ciegamente las órdenes, sino un oficial de policía, obligado a conocer la ley. La defensa del joven Dronov intentó invocar la compasión del tribunal, aludiendo a su juventud y falta de experiencia. Pero esto tampoco funcionó. El juez recordó fríamente que la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad, especialmente cuando se trata de un agente de la ley. Finalmente llegó el momento de la última palabra de los acusados. Petrov se puso de pie. Su figura masiva se balanceaba por la debilidad y la tensión nerviosa. Comenzó a hablar, y su voz, antes tan fuerte y autoritaria, ahora temblaba. Yo reconozco mi culpa. Realmente abusé de mi autoridad. No debí haber actuado así con la coronel Vorontsova. Pido al tribunal que considere que me arrepiento de lo cometido. Sus palabras sonaban poco sinceras, como un texto memorizado, dictado por el abogado. Melnikov lloraba mientras pronunciaba su última palabra. Su discurso era incoherente y casi incomprensible. Perdónenme, no sé qué me pasó. Fue un error, un terrible error. Dronov fue el más sincero de los tres. Miró directamente a Marina. Las lágrimas corrían por su joven rostro. Camarada coronel, le pido su perdón. Deshonro el uniforme que llevo. Entiendo que merezco un castigo. Estoy muy avergonzado de lo que hice. En la sala se hizo el silencio. Marina miró a los tres hombres que 3 semanas atrás la habían obligado a arrodillarse, y no sintió ni piedad ni satisfacción. Solo la fría comprensión de que la justicia debía cumplirse. El juez Novikov declaró un receso para dictar sentencia. La deliberación duró solo 20 minutos. Para un juez experimentado, todos los materiales del caso eran perfectamente claros. Cuando el tribunal regresó a la sala, todos se pusieron de pie. Novikov comenzó a leer la sentencia con su voz grave y autoritaria. En nombre de la Federación Rusa, el Tribunal Militar de la Guarnición de Rostov, habiendo revisado los materiales del caso penal, llega a la siguiente resolución. Declarar a Petrov Dmitry Vladimirovich culpable de los delitos previstos en los artículos 286, parte tercera, punto A, 319 y 330, parte segunda del Código Penal de la Federación Rusa, y condenarlo a una pena de privación de libertad por un periodo de 5 años, a cumplir en una colonia penitenciaria de régimen general. Petrov se tambaleó. Su abogado apenas logró sujetarlo. Declarar a Melnikov, Oleg Igorevich culpable de los mismos artículos y condenarlo a una pena de privación de libertad por un periodo de 5 años, a cumplir en una colonia penitenciaria de régimen general. Melnikov gimió y cayó sobre el banquillo. Declarar a Dronov Sergei Andreevich culpable de los mismos artículos y condenarlo a una pena de privación de libertad por un periodo de 5 años, a cumplir en una colonia penitenciaria de régimen general. Dronov se cubrió el rostro con las manos. Novikov continuó. Asimismo, privar a los 3 acusados del derecho a ocupar cargos en los organismos encargados de hacer cumplir la ley de por vida. La sentencia es definitiva y entra en vigor de inmediato.
El golpe del mazo sonó como un disparo, poniendo fin al caso y al destino de 3 expolicías que creyeron que el poder les daba derecho a humillar a otros impunemente, y se equivocaron cruelmente. 6 meses habían pasado desde aquel día en que el pesado mazo judicial cayó, cambiando para siempre los destinos de Dmitry Petrov, Oleg Melnikov y Sergei Dronov. Medio año pasaron en la colonia penitenciaria número 7, en Astrakán, una institución de mediana seguridad, ubicada en las afueras de la ciudad entre estepas desiertas, donde el viento invernal aullaba como una bestia herida, y el calor veraniego convertía los barracones en verdaderos hornos. Durante esos 6 meses, los 3 expolicías pasaron por el infierno de la vida carcelaria. A los antiguos guardianes del orden no se les quiere en los lugares de privación de libertad. Se les considera traidores, renegados, y el trato hacia ellos era el correspondiente. Petrov sufrió costillas rotas en la primera semana, cuando se negó a entregar su ración a uno de los reclusos influyentes. Melnikov fue humillado moralmente, obligado a realizar el trabajo más sucio en el comedor y los baños. El joven Dronov intentó suicidarse 2 veces, pero en ambas ocasiones fue salvado por los guardias, tras lo cual pasó un mes en la sala de psiquiatría del hospital penitenciario. Pero sorprendentemente, estas pruebas no los destrozaron por completo. Los amargaron, los llenaron de sed de venganza, de deseo de vengarse de la mujer que, según ellos, había arruinado sus vidas. En sus mentes enfermas, la culpa no era de su propia crueldad y anarquía, sino de la coronel Marina Vorontsova, que se atrevió a no someterse a su autoridad y llamó al ejército para pedir ayuda. Fue esta sed de venganza el nexo de unión que los unió a un grupo de policías corruptos en libertad. Personas que vieron en su liberación tanto la posibilidad de lucro como una forma de golpear a los militares, a quienes muchos en el Ministerio del Interior secretamente no soportaban por su posición privilegiada. El plan de liberación comenzó a gestarse a mediados de marzo, cuando el capitán de policía Boris Igorevich Lebedev, ex colega de Petrov, lo visitó en la prisión. Lebedev, un hombre de 45 años, con un rostro rapaz, ojos grises y fríos, y la reputación de ser uno de los oficiales más corruptos del Ministerio del Interior de Rostov, dirigía el Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado, lo cual era una ironía del destino, considerando que él mismo tenía vínculos con el mundo criminal y había encubierto repetidamente crímenes a cambio de sobornos. El encuentro tuvo lugar en la estrecha sala de visitas, donde flotaba un olor rancio a sudor y desesperación, donde una bombilla tenue apenas iluminaba las paredes desconchadas, cubiertas de grafitis obscenos de visitantes anteriores. Petrov, demacrado, con ojeras y una cicatriz fresca en la mejilla izquierda, miró a Lebedev con la esperanza de un náufrago que ha visto un salvavidas. Lebedev habló en voz baja, inclinándose sobre la mesa. Sus palabras apenas eran audibles, incluso para Petrov. Dmitri, no he olvidado cómo servimos juntos durante 10 años. No he olvidado cómo me cubriste en aquel asunto de las drogas en 2018. Te debo un favor, y he venido a pagarlo. Tengo un plan para sacarte a ti y a tus muchachos de aquí, pero no será fácil ni barato. Petrov se aferró a esas palabras como a un clavo ardiendo. Sus manos temblaron sobre la mesa. Boris, haré lo que sea, solo sácanos de aquí. No puedo estar más tiempo aquí. Me matarán aquí. Lebedev asintió. Su rostro permanecía imperturbable, pero en sus ojos brilló un cálculo frío. Necesito 500,000 rublos para sobornar a la guardia y a la administración de la prisión. ¿Tienes ese dinero? Petrov asintió convulsivamente. Sí, tengo ahorros. Mi esposa venderá el coche y la dacha. Recaudaremos esa suma, solo sácanos. Lebedev sonrió. Bien. En un mes lo organizaré todo, pero hay una condición. Cuando salgan, harán lo que yo diga. Tengo cuentas pendientes con su coronel, y mataremos 2 pájaros de un tiro. Les devolveremos la libertad y obtendremos de ella lo que nos debe por lo que les hizo a ustedes.
Sus palabras estaban impregnadas de veneno y malicia, y Petrov comprendió perfectamente que Lebedev había tramado algo mucho más grave que una simple fuga. Pero en ese momento, eso le importaba poco. Quería salir de aquel infierno a cualquier precio. Las siguientes 4 semanas, Lebedev preparó metódicamente la fuga. Sobornó al jefe del servicio de guardia de la prisión, el mayor Vitaly Volkov, un hombre hundido en deudas debido a una adicción al juego y dispuesto a todo por dinero. Se puso de acuerdo con el técnico que mantenía el sistema de videovigilancia, Oleg Fedorov, quien por 50,000 rublos aceptó apagar las cámaras en el momento oportuno. Encontró a 2 guardias, el sargento mayor Gennady Somov y el sargento Artyom Klimov, quienes por 100,000 entre los dos estaban dispuestos a asegurar el paso de los reclusos por el puesto de control. Cada elemento del plan fue planificado hasta el más mínimo detalle. Cada detalle fue verificado. Lebedev involucró en la operación a otros 4 de sus hombres de la policía, todos corruptos, todos dispuestos a quebrantar la ley por lucro y venganza. La noche de la liberación fue fijada para el 28 de mayo, un sábado, cuando en la prisión trabajaba un turno de guardia reducido, y la mayor parte de la administración estaba ausente. Lebedev y su equipo llegaron en 2 todoterrenos negros sin matrícula a las 2 de la madrugada, cuando sobre la estepa se cernía una oscuridad sin estrellas, y soplaba un viento helado que traía olor a polvo y ajenjo. El mayor Volkov, sobornado, los recibió personalmente en la entrada de servicio. Su rostro estaba pálido. Sus manos temblaban mientras le entregaba a Lebedev las llaves de las celdas donde estaban Petrov, Melnikov y Dronov. Las cámaras del bloque B están apagadas durante 20 minutos, susurró, mirando por encima del hombro, como si temiera que alguien pudiera escucharlo. Tienen exactamente 15 minutos para recogerlos y salir por la puerta oeste. Somov y Klimov están de guardia allí. Ellos les darán paso. Después de eso, no sé nada. No vi a nadie. ¿Entendido? Lebedev le metió un grueso sobre con dinero en el bolsillo y asintió fríamente. Entendido. Si alguien se entera de tu participación, tú serás el primero en seguirnos a la tumba. Recuérdalo. Volkov palideció aún más, pero solo asintió y se apresuró a alejarse. Su sombra se disolvió en la oscuridad del patio de la prisión. Lebedev y sus 3 hombres, el teniente Roman Vasiliev, el capitán Igor Semyonov y el teniente primero Denis Korotkov, entraron rápidamente en el bloque B. Sus botas resonaban sordamente en el suelo de hormigón del pasillo, iluminado solo por las bombillas de guardia. Las cámaras de vigilancia colgaban inertes, y los indicadores rojos estaban apagados. Fedorov había cumplido su parte del trato. Encontraron rápidamente las celdas correctas, números 8, 12 y 17. Petrov, Melnikov y Dronov ya estaban despiertos. Estaban sentados en sus literas esperando. Sus rostros estaban tensos. Sus ojos brillaban con un brillo febril de esperanza y miedo. Cuando los cerrojos hicieron clic y las puertas se abrieron, los 3 se pusieron de pie. Rápido, sin hablar, sin preguntas, ordenó Lebedev, lanzándoles ropa de civil. Cámbiense y síganme. Tenemos 3 minutos. Se cambiaron con una velocidad increíble, deshaciéndose de sus uniformes de prisión como si fuera una piel maldita, y vistiéndose los vaqueros, chaquetas y zapatillas que Lebedev había traído. 2 minutos después, ya estaban saliendo del bloque, moviéndose rápidamente pero en silencio, tratando de no llamar la atención. Otros reclusos oyeron el ruido. Algunos miraron desde las rejas de sus celdas, pero nadie gritó ni dio la alarma. En la cárcel rige una ley no escrita. No te metas en los asuntos de los demás si no quieres problemas. El grupo salió al patio de la prisión, rodeado de altos muros de hormigón con alambre de púas en la parte superior. Los reflectores estaban apagados en el lado oeste. Otra parte del plan. Cruzaron el patio rápidamente. Sus sombras se deslizaban sobre el asfalto y se dirigieron a la puerta oeste. Allí los esperaban Somov y Klimov. Ambos fumaban nerviosamente.
sacudiendo la ceniza con manos temblorosas. Cuando vieron al grupo acercarse, Somov tiró el cigarrillo y abrió rápidamente el postigo de la puerta. ¡Más rápido, más rápido!, siseó. Tenemos cambio de guardia en 10 minutos. Lebedev fue el primero en pasar por la puerta. Detrás de él, Petrov, Melnikov, Dronov y el resto del equipo. Tan pronto como el último hombre salió, Somov cerró el postigo y lo volvió a asegurar por si acaso. Afuera los esperaban 2 todoterrenos con los motores en marcha. Todos se subieron rápidamente, las puertas se cerraron de golpe, y los vehículos salieron disparados. Sus neumáticos chirriaron en el asfalto. 2 minutos después, ya se lanzaban por la carretera de la estepa, alejándose de la prisión. Las luces, que aún eran visibles en los espejos retrovisores. Petrov estaba sentado en el asiento trasero. Su respiración era agitada y entrecortada. Sus manos apretaban las rodillas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Melnikov y Dronov estaban sentados a su lado. Sus rostros expresaban una mezcla de alivio, miedo e incredulidad ante lo que estaba sucediendo. «Somos libres», susurró Melnikov, como si no creyera sus propias palabras. «Realmente somos libres». Lebedev, sentado en el asiento del copiloto, se giró y miró a los 3 fugitivos con su fría mirada de depredador. ¿Libres? No, amigos míos, no son libres. Están en deuda, en una gran deuda. Gasté $500,000 para sacarlos de allí. Arriesgué mi carrera y mi libertad, y ahora trabajarán para mí. Su voz no admitía objeciones. En ella resonaba una autoridad absoluta. Vamos a Samara. Allí tengo un lugar seguro. Y allí discutiremos el plan de cómo haremos que su coronel pague por todo lo que les hizo. Que pague con dinero, reputación y la sangre de su familia si es necesario. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire del habitáculo, lleno de olor a cuero, humo de cigarrillo y miedo. Petrov asintió lentamente. Sus ojos se entrecerraron, un brillo maligno se encendió en ellos. Bien, haremos todo lo que digas, Boris. Ella debe pagar por convertir nuestras vidas en un infierno. Los vehículos seguían acelerando por la carretera nocturna. Sus faros cortaban la oscuridad, y no muy lejos, a 300 kilómetros de ellos, la coronel Marina Vorontsova dormía plácidamente en su casa de Engels, sin sospechar que contra ella y su familia ya se movía una máquina de venganza que no se detendría ante nada. El almacén abandonado en la periferia industrial de Samara recibió a los fugitivos con frío, humedad y olor a óxido, aceite de motor y madera vieja, impregnada de décadas de lluvias y olvido. Era un enorme edificio de ladrillo rojo de 2 pisos, construido en la época soviética, cuando albergaba una empresa de fabricación de maquinaria agrícola. Ahora, de aquella próspera fábrica solo quedaban naves vacías con ventanas rotas, por donde el viento campaba a sus anchas, esparciendo jirones de viejos carteles y polvo. Y este almacén, que el capitán Boris Lebedev había utilizado para sus oscuros asuntos durante varios años. Aquí se traían mercancías robadas. Aquí se reunían con informantes del mundo criminal. Aquí se guardaban armas y documentos que no podían tenerse en locales oficiales. Los 2 todoterrenos negros entraron en el patio del almacén alrededor de las 5 de la mañana, cuando el cielo apenas comenzaba a clarear por el este, tiñéndose de inquietantes tonos grises y rosados. Dmitri Petrov, Oleg Melnikov y Sergei Dronov salieron de los vehículos con las piernas temblorosas. Sus cuerpos aún no podían creer que los muros de la prisión hubieran quedado atrás, que respiraran aire libre, aunque impregnado de miedo a una posible persecución. Lebedev fue el primero en entrar al edificio a través de una puerta metálica oxidada, que se abrió con un chirrido, dando paso a una gran sala con techos altos, sostenidos por vigas de acero cubiertas de telarañas y excrementos de pájaros. En el centro de la sala había una larga mesa de madera, claramente traída de alguna oficina. A su alrededor se habían colocado varias sillas desgastadas y un viejo sofá con muelles hundidos. En la pared,
colgaba un gran mapa de la región de Rostov, salpicado de marcas y alfileres, que señalaban varios puntos, comprensibles solo para quienes estaban iniciados en los asuntos de Lebedev. En una esquina de la sala había un calentador eléctrico que uno de los hombres de Lebedev, el teniente Roman Vasiliev, enchufó inmediatamente, y la espiral comenzó a calentarse lentamente, emitiendo un característico crepitar y esparciendo un suave calor por la habitación. El capitán Igor Semyonov trajo del coche varios paquetes con comida, pan, salchichón, conservas, botellas de agua y un termo con café caliente. El teniente primero Denis Korotkov se encargó de instalar un generador portátil para suministrar electricidad al edificio para la iluminación y otras necesidades. Lebedev se sentó en una de las sillas al frente de la mesa, invitando con un gesto a los tres fugitivos a sentarse enfrente. Su rostro, a la tenue luz de la única bombilla que colgaba del techo de un largo cable, parecía aún más rapaz y despiadado. Sus ojos grises literalmente taladraban a sus interlocutores, evaluando su estado, su disposición a lo que estaba a punto de proponer. Así que, señores, comenzó Lebedev, sirviéndose café del termo en un vaso de plástico. Su voz resonaba en las desnudas paredes de hormigón del almacén. Son libres. Pero esta libertad es condicional y muy frágil. En este preciso momento, en la prisión de Astrakán, se está armando un revuelo. Se ha descubierto su desaparición. Se han alertado a todos los servicios. Se ha declarado un plan de interceptación. Sus fotografías están siendo enviadas a todos los puestos de la policía de tráfico, estaciones de tren, aeropuertos. En unas pocas horas, la mitad de la policía del Distrito Federal del Sur los estará buscando. Hizo una pausa. Bebió un sorbo de café, disfrutando del momento en que los tres hombres, enfrente, palidecieron, comprendiendo la magnitud del problema. Pero tienen una ventaja, están aquí, en este lugar, del que nadie sabe, excepto nosotros. Aquí pueden permanecer semanas, incluso meses si es necesario. Tenemos reservas de comida, agua, hay un baño, aunque no el más cómodo, pero simplemente sentarse aquí y esconderse no es un plan. Es solo un aplazamiento de lo inevitable. Petrov, que en 6 meses en prisión había aprendido a controlarse y no mostrar debilidad, se inclinó hacia adelante. Sus voluminosas manos se apoyaron en la mesa. Boris, ¿qué propones? No nos sacaste simplemente por bondad de corazón. Tienes un plan. De lo contrario, ¿para qué tanto riesgo? Lebedev sonrió. Sus finos labios se estiraron en una sonrisa depredadora. Correcto, Dmitri. Tengo un plan y nos traerá a todos lo que queremos. A ustedes, venganza por la humillación y las vidas arruinadas. A mí, dinero y la satisfacción de que los militares entenderán que no pueden meter las narices en asuntos de la policía impunemente. Se levantó y se acercó al mapa en la pared. Su dedo señaló un punto marcado con un alfiler rojo. Engels, una pequeña ciudad a 150 kilómetros de aquí. Allí vive su coronel Marina Vorontsova con su familia. Su marido, Nikolai, trabaja como profesor de historia en la universidad local. Tienen 2 hijas, Yekaterina, de 16 años, estudia en el gimnasio, y Daria, de 13 años, va a una escuela común. Viven en una casa particular en la calle Pushkin, casa número 42, un edificio de 2 pisos con un pequeño jardín. La valla no es alta, no hay seguridad alguna, hay alarma, pero es una china vieja, se puede eludir en 1 minuto. Se volvió hacia su audiencia, y en sus ojos bailaban los reflejos de esa misma locura, que nace en la frontera entre la codicia y el deseo de causar dolor. Atacaremos su casa de noche, cuando todos duerman, volaremos la pared, irrumpiremos, la capturaremos a ella y a toda la familia,